Moribundo lleno de luz. Para aquellos que no están convencidos que somos energía, esto le sucedió a un doctor que estaba cuidando a su suegro, quien se encontraba en fase terminal. El médico estaba muy cansado, ya que llevaba muchos días en una etapa de semivigilia, por lo que esa noche apagaba la luz para descansar y dormir un poco. Pero, ¡oh sorpresa!, descubrió que el cuarto del paciente estaba extrañamente iluminado. El doctor se preguntó, ¿quién prendió la luz? Al llegar al cuarto del enfermo, se dio cuenta que aquella luminosidad provenía del cuerpo de su suegro. Lo más sorprendente para el doctor es que aquella luz parecía absorber, por decirlo de alguna forma, el cuerpo de aquel moribundo, en el momento en que el agonizante estaba a punto de morir. La luz se le concentra en un solo lugar, y cuando ésta se extingue, también lo hace la persona. Cuando el galeno me lo platicó, me hacía la siguiente observación. Te lo narro a ti porque crees en estas cosas, pero quiero ser honesto. Si alguien me lo hubiera platicado, no lo hubiera creído. Ahora sí lo creo porque yo fui testigo, como doctor que soy, de ese fenómeno. Una voz de despedida. Un día que una prima caminaba por el pasillo del colegio donde se encontraba internada, a su lado la acompaña una tía que era religiosa. De repente, la prima le dijo, «Tía, escuché a mi tío que me llamaba». La tía le dijo, «¿Cómo crees? Tú sabes que él se encuentra grave. Fue solo tu imaginación». Sin embargo, al siguiente día, les avisaron que el tío había fallecido, y mi prima se sorprendió al descubrir que cuando escuchó la voz de nuestro tío, fue justamente a la hora en que falleció. El reloj de la muerte. Nuestros seres queridos actúan de una manera especial en el momento de la partida hacia ese lugar al que tarde que temprano vamos todos, a la aventura de un eterno existir, el ir a una dimensión diferente, morir para nacer eternamente. Ese ser querido que se me adelantó en esa aventura es mi papá. No sabemos cómo, pero toda la familia nos encontrábamos a su lado a la hora de su deceso. Pero lo sorprendente de esto es que varios días después del fallecimiento, observamos el reloj de la casa y justamente detuvo su movimiento a las 2 de la mañana con 20 minutos, el mismo instante en que mi papá expiró. ¿Quién más si no fue él? Fue el que detuvo el péndulo del reloj. Silueta de humo. Todo comenzó el segundo jueves de agosto de 1996, a la 1 de la tarde, en la casa de la señora Esther Vargas, quien escuchaba llorar a un niño en forma desesperada, como si ya tuviera mucho tiempo de estar llorando. Lo curioso es que en la casa no había nadie que tuviera niños pequeños, ya que ella vivía en una vecindad junto a 5 familias más, y al momento en que escuchaba el llanto no se encontraba nadie ahí. Ella buscó por toda la casa el posible lugar de donde provenía el llanto tan extraño, pero sin resultado. Al día siguiente, Esther escuchó de nuevo al niño que lloró desconsoladamente. Esta vez el sonido provenía de su recámara. Al entrar, su sorpresa fue mayúscula al darse cuenta que no había nadie en ese lugar, pero sí persistía el llanto. Tiempo después, Esther estaba preparando la comida cuando volteó hacia donde se encontraba un sillón de la sala y observó la silueta de un niño como de humo, de cigarro, de color gris que la observaba. Ella se sobresaltó y se tapó la cara. No podía ver del miedo, pero sobreponiéndose, vio otra vez hacia el mismo lugar, pero ya no había nadie. La silueta había desaparecido. La señora Vargas afirma que a partir de ese día es constante que se vea por toda la casa la silueta del niño, en la cama, a un lado del sillón, en la puerta del baño, cerca de la puerta de salida de la casa. Lo curioso es que cuando lo ven no pueden observar si tiene manos, ojos, nariz o algún otro rasgo facial. Ella calcula que la estatura de esta silueta es más o menos de 1 metro a 1,30 metros y lo compara con un niño de 5 años. En una ocasión dejó unas galletas en la mesa de la cocina porque olvidaba guardarlas. Al día siguiente observó que las galletas estaban mordidas y notó que estaban bien delineados los dientes. Ella pensó que se trataba de ratas, pero hubieran dejado algún rastro o encontrado desperdicios de este animal. Pero no era así.
La mordida es como de un niño muy pequeño y a partir de ese día este hecho se repitió constantemente. Una de las veces en que la aparición le daba coraje a Esther en vez de miedo es cuando terminó de planchar y de acomodar la ropa en un viejo ropero, tras lo cual salió de compras. Ella se asegura de cerrar con llave su casa, pero cuando regresa, encuentra la ropa en el suelo y piensa que no se cayó porque estaba como si hubieran metido las manos con cuidado para sacarla y acomodarla en el piso. La ropa, camisas y pantalones que encontraba en el suelo eran únicamente las de su hijo Moisés, y descubrió que en el ropero había un hueco entre la ropa como si alguien hubiera salido o entrado del ropero. Los acontecimientos no paraban ahí, y una noche, cuando se disponían a dormir, Esther sintió la presencia de este ser que estaba a un lado de la cama, muy cerca de sus pies. Se dio cuenta de su presencia porque sintió que le tocaba la rodilla derecha. Se levantó y vio que este ser se dirigía hacia la puerta. Allá lo siguió y cuando llegó a la salida del cuarto, desapareció. Al día siguiente, notó que tenían marcados unos dedos en la rodilla y sintió un fuerte dolor en la misma que le duró por el resto del día. Es la primera vez que padecía de esos dolores. Sin embargo, estos sucesos no son nuevos. Desde tiempo atrás, cuando vivía la señora Ángela Velázquez, madre de Esther, constantemente comentaba que veía a un niño vestido de color blanco que pasaba corriendo. Es más, en una ocasión que estaba comiendo toda la familia, la señora Velázquez gritó que agarraran al niño porque se iba a caer. Todos se sorprendieron porque nadie veía al pequeño, por lo que se levantaron para cerciorarse, pero la búsqueda fue infructuosa y la madre de Esther estaba muy molesta porque si le pasaba algo a ese niño, ellos serían los culpables. Los demás miembros de la familia pensaron que estas visiones eran provocadas por la medicina que estaba tomando. Ahora la opinión de Esther es que este niño tal vez sea el mismo que veía a su mamá desde hacía más de 5 años y que en aquella ocasión nadie le creyó. Por si fuera poco, Moisés, hijo de Esther, también aseguraba que había observado el fantasma de humo, solo que nada más por las noches. Lo describía como un niño vestido de color blanco que constantemente estaba a un lado de él. Cuando veía la televisión, escuchaba música o realizaba alguna actividad en la cual tenía que estar hasta altas horas de la noche. Siempre lo sentía junto a su lado izquierdo, nunca de frente ni a la derecha. En otras ocasiones comentó que estaba realizando alguna actividad con recortes de revistas o periódicos y de nuevo sintió la mirada, después la presencia. Y sorpresa, este ser estaba a su lado. Moisés asegura que no le da miedo porque ya se acostumbró a su presencia y asegura que este fantasma tiene curiosidad por lo que están haciendo, solo que ya está cansado de que no se comunica con nadie. Un día Moisés le dijo en broma que se sentara y le ayudara a terminar, que le diera ideas en lo que estaba haciendo. De repente vio claramente cómo la silla recorrió sola el piso y se hundió el asiento, por lo que Moisés se puso nervioso. No creía lo que veía. Pensó que todo era producto de su imaginación y que estaba sugestionado. Quería salir corriendo, pero sintió algo especial, como que le aconsejan que se tranquilice, que no tenga miedo, y como por arte de magia, le empezaron a llegar ideas como si alguien le aconsejara lo que tenía que hacer. Lo sorprendente de este caso es cómo una supuesta silueta de humo con forma de niño podía hacer tantas travesuras en una casa y sobre todo en una familia que no estaba relacionada con el esoterismo y que no creía en nada de ese tipo de cosas, y sin embargo están involucrados en esta silueta de humo.
Amigos, los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres disfrutar de más historias, quédate en la permanencia voluntaria, donde recordaremos algunos de los mejores relatos. Cuestiones del corazón. Cuenta una leyenda de la época de la colonia que en el estado de Morelos existió una famosa bruja de nombre Jacinta Morales. Ella fue llevada a los tribunales del Santo Oficio por su propio marido, quien declaró haberla encontrado con pruebas de hechicería. Asimismo se quejó el hombre de que su esposa actuaba de manera muy extraña cuando llegaba a ir a la iglesia. Entre muchas cosas más, relató aquel hombre que una vez acabada la misa, el sacerdote en un descuido olvidó cerrar el misal. Como estaba abierto de par en par, Jacinta intentaba salir de la iglesia, pero no podía. Y en vez de eso caminaba en círculos por el lugar, sin encontrar la salida. En verdad que era extraño lo que sucedía, y como él había escuchado que las brujas tienen ciertas restricciones para moverse dentro de las iglesias, comenzó a sospechar que su esposa era una de ellas. Pues además, aunque él siempre llegaba cansado del trabajo, desde que se había casado con ella, jamás despertó en medio de la madrugada, ni siquiera para hacer sus más inmediatas necesidades físicas. Así fue contando cómo se había dado cuenta poco a poco de que su esposa, en efecto, era una novia de Satanás. Cuenta que la puso a prueba de nuevo en la iglesia. Colocó un par de alfileres, en forma de cruz en el fondo de la pila de agua bendita, y cuando Jacinta se acercó a fingir mojar sus dedos, se encontró con que no podía avanzar ni retroceder de ese lugar. Él la llamaba cariñosamente para que saliera del templo, y ella le decía que tenía que terminar de rezar un novenario, pero en lugar de oraciones, lo que ella hablaba eran obscenas maldiciones. Pasarían unos 20 minutos. El esposo se acercó a la pila del agua bendita, sacó los alfileres y al instante Jacinta salió de la iglesia, llamándolo para que ya fueran a comer porque se moría de hambre. En otra ocasión, cuando ya sus sospechas estaban más que fundadas, dejó de tomar su café de olla antes de irse a dormir. Pero ella le insistió en que lo tomara, pues según había quedado muy rico. Él fingió que lo tomaba y en un descuido de ella, lo derramó en el piso de tierra. Dijo que tenía mucho sueño y se fue a la cama a acostar, pero aunque cerró los ojos y hasta simuló estar profundamente dormido, con sendos ronquidos, en realidad estaba pendiente de lo que hacía su mujer. No pasaría mucho tiempo de estar así cuando notó que ella sacaba debajo de la cama una caja que él jamás había visto, y que la abría para sacar algo de ahí. Mientras su esposo yacía supuestamente dormido en la cama, la mujer formó con las manos la figura de cera que simbolizaría el cuerpo de algún desdichado. Había tenido la paciencia de ir recogiendo por aquí y por allá los cabellos o las uñas. Incluso envolvió la figurita con un pedazo de la tela del vestido de su víctima. Según contó después la misma bruja, era un proceso muy elaborado, pues para lograr el efecto deseado tenía que trabajar en cera virgen con pedazos de hostia consagrada que le eran tan difíciles de robar, así como los santos óleos. Según su marido, la bruja llevaba odio en la sangre, pues desde siempre había sentido una creciente rabia por todos a su alrededor, y nunca dudaba en maldecir más de una vez a todo aquel que la mirara de forma extraña o intentara contradecirla en algo. Mientras el marido observaba con los ojos semiabiertos, comenzó a escuchar unas plegarias dedicadas al diablo, y cuando de entre los conjuros, invocaciones y maldiciones que salían de la endemoniada y sacrílega boca, escuchó su propio nombre, una fría y rápida convulsión se apoderó de su cuerpo, y sintió entonces todo el miedo que había estado guardando en un ser desde que comenzó con las sospechas. Aún en ese infinito pavor, no dejó de mirarla cuando ella clavó en la figurilla que sacó de entre su costurero, y escuchó cómo la bruja reía sin disimular todo el placer que aquella acción le proporcionaba, mientras el hombre sentía una ligera punzada justo en la parte donde la mujer había pinchado la figura, su corazón. Ya que había reunido todas esas pruebas y muchas más, tomó el siguiente día la caja con las hechicerías, la escondió en su carroza, bajo unas mantas, y pidió a su mujer que lo acompañara al pueblo a hacer unas diligencias. La esposa estaba lejos de sospechar que en realidad la llevaba hacia el palacio del Santo Oficio. Cuando cayó en cuenta de ello, ya era demasiado tarde,
pues las enormes puertas de madera ya se habían cerrado detrás de sus espaldas para nunca más volverse a abrir. Se supo mucho tiempo después que aquel hombre falleció súbitamente de un paro al corazón. Muchos piensan que fue la bruja de su esposa, quien regresó del más allá para llevárselo con ella, por haberle arrebatado su vida humana.